Su protagonista fue el senador por la región de Coquimbo, Matías Walker. Con él queremos conversar, senador del Partido Demócrata. Senador, ¿cómo le va? Bienvenido, buenos días. Hola, Juan Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por estar esta mañana, senador. Usted le pidió al gobierno un compromiso por escrito, entiendo, para la reconstrucción de Coquimbo, producto de los daños provocados por los sistemas frontales. Déjeme preguntarle, ¿qué fue lo que el gobierno en estricto, a lo que el gobierno en estricto rigor se comprometió? Claro, en el marco de una ley que se llama de reconstrucción nacional, así la denominó el gobierno, esa era la idea matriz de este proyecto, lo que pedimos es que hubiese un compromiso por escrito por la reconstrucción de nuestra región. Y no solamente que se comprometiera, que fue lo que logramos con el senador Sergio Gaona, poder considerar una glosa presupuestaria especial en la Ley de Presupuesto del 2027 para la reconstrucción de nuestra región, sino que también determinar un mecanismo para poder, en definitiva, determinar el monto del costo de la reconstrucción y esa mesa técnica que se conformó va a estar integrada por representantes de los gremios, por representantes sociales, de los actores sociales, de los municipios, esperamos, y también cuál va a ser la fuente de financiamiento. Nosotros habíamos propuesto que se aplicara el Fondo Nacional de Reconstrucción, que se creó en la Ley 20.444, el gobierno del presidente Piñera. ¿Tú te acuerdas, Juan Manuel, después del terremoto del año 2010? El costo de la reconstrucción era tan alto que también se recurrió no solamente al erario público, sino que también a donaciones privadas, que es lo que permite esta ley. Así que quedamos muy satisfechos. ¿Por qué por escrito? Porque bueno, debe ser por deformación profesional como abogado, que a mí me gusta que los acuerdos estén claramente por escrito, y porque teníamos que darle esa certeza a una región que hoy día está con la incertidumbre en la reconstrucción. Ahora, déjeme preguntarle dos cosas, bien así, a propósito de abogado, ¿no? Como dice usted, me gusta por escrito. ¿Qué validez, digamos, o qué tan vinculante es un acuerdo por escrito? Porque no es que sea ante notario ni nada por el estilo, primero. Y segundo, porque efectivamente el gobierno puede crear una glosa especial dentro de la ley de presupuesto, pero los recursos pueden ser muy distintos a los que ustedes o Gaona se imaginaron. Claro, efectivamente. Por eso es que va a haber una mesa técnica que va a determinar el monto de la reconstrucción. Ahora, hay coincidencia en los montos globales, porque el propio ministro Luis de Grange ha hablado que solamente reponer la infraestructura de nuestra región y de la provincia del Huasco va a costar entre 500 y 700 millones de dólares, y coincide con la cifra que entregaron los alcaldes de nuestra región, con quienes nos reunimos a trabajar y que están obviamente en la tarea de determinar cuál es el monto de la reconstrucción. Y segundo, porque se establece una fuente de financiamiento concreta. El Ministerio de Hacienda ya había anunciado que iba a enajenar activos prescindibles, por ejemplo, inmuebles de bienes nacionales que no se están utilizando, por ejemplo, participaciones minoritarias en alguna empresa, y que eso se pueda enajenar, y que eso iba a ir al Fondo de Estabilización Económico-Social, al FES. Lo que se establece en este acuerdo es que esos recursos van a ir primero a la reconstrucción de las regiones afectadas por la catástrofe, ¿no? Coquimbo y Atacama. Y eso también es una garantía, porque habíamos pedido que fueran recursos frescos, que no fueran reasignaciones de otros ministerios, que no se le cargara la mano al gobierno regional, que ya hizo uso del 2%, porque estamos hablando de esa magnitud de cifras, Juan Manuel, de cientos de millones de dólares. Ahora, senador, déjeme hacer esta pregunta, que probablemente es como parte también de la discusión y el debate, ¿no? Si el gobierno no se hubiese comprometido a lo que usted pedía, ¿habría votado en contra del proyecto? Probablemente habría considerado que era inconsistente en el marco de una ley de reconstrucción nacional votar a favor si no se consideraba la reconstrucción de mi región. Ahora, perdón que le pregunte, pero lo que se estaba votando aquí no tiene que ver con la reconstrucción. Lo que se estaba votando ayer tiene que ver simplemente con la compensación a las comunas por la plata que no van a recibir por el no pago de contribuciones. Efectivamente, incluyendo los municipios de mi región, eran los fondos de
de compensación de los municipios y era el trámite final de la ley de reconstrucción. Ahora, mi voto tampoco fue el voto dirimente, porque... Pero independientemente de eso, porque yo no le pregunto porque si hubiese sido el voto dirimente, le pregunto así, y le pido la mayor honestidad, si el gobierno le hubiese dicho, no estamos en condiciones de comprometernos todavía porque no hemos diseñado la ley de presupuesto, ¿habría votado en contra? Habría votado en contra y me la habría jugado, como lo propuse hace 2 semanas, para que dentro de los 3 vetos que va a presentar hoy el gobierno incluyera un veto auditivo para la reconstrucción de nuestra región, que era una alternativa que habíamos propuesto al ministro Quirós, concreta, porque si el gobierno ya va a presentar hoy un veto por el tema del anatocismo, del olvido financiero y también del pago a las pymes a 30 días, era perfectamente posible incorporar un veto auditivo respecto a los recursos de la reconstrucción de nuestra región. Ahora, déjeme preguntarle, no se supone que la ciudadanía lo que espera un parlamentario es que vote a favor o en contra de un determinado proyecto o artículo de un proyecto en torno al mérito de ese artículo o de ese proyecto, o se lo pregunto de otra manera, ¿usted evaluó si la fórmula propuesta por el gobierno para compensar a las municipalidades por la menor recaudación producto del no pago de contribuciones era bueno o malo? ¿Evaluó eso? ¿Lo encontraba bueno? ¿Lo encontraba malo la fórmula del gobierno? No solo lo evalué, me tocó acompañar a Gustavo Alessandri, presidente del capítulo 4 de la Asociación Chilena de Municipios, en esta fórmula que permite la compensación a los municipios y que establece como novedad algo que creo que es muy importante y que no se ha señalado suficientemente, que 1/3 de la sobretasa de la invariabilidad va a ir a los municipios. O sea, esto está lejos de ser regresivo, como han dicho algunos alcaldes. Se determinó que las sociedades de inversión, que hoy día no pagan patente, lo hagan, porque no van a poder hacer declaraciones de impuestos a la renta si es que antes no han pagado la patente municipal. Y se determinó y se negoció, y yo ayudé al presidente de la Asociación Chilena de Municipios a convencer al ministro Alvarado de que los derechos de aseo se cobraran por parte de la tesorería y no por parte de los alcaldes, porque para los alcaldes es muy impopular hacerlo. Por eso yo agradezco que el presidente de la Asociación de Municipios fuera el primero en decir públicamente, y ustedes pueden ver todas las declaraciones, que debía incorporarse una fórmula para considerar la reconstrucción de la región de Coquimbo y Atacama. Estoy entendiendo que lo encontraba bueno, entonces, en la manera en que quedó finalmente el artículo. Sí, me pareció que era una buena fórmula, que podría haber sido mejorada sin duda. Por eso apoyé la propuesta del alcalde de Huechuraba, Max Luxic, de establecer un reparto equitativo al Fondo Común Municipal de los permisos de circulación. Me pareció una muy buena idea que espero que en el futuro se considere. Ya, entonces, y aquí vuelvo a la pregunta original de esta parte de la conversación. O sea, si lo pongo de forma binaria, entre considerarlo bueno o malo, usted lo considera bueno, pero habría estado incluso dispuesto a votar en contra si el gobierno no le daba lo que usted estaba pidiendo para su región, por más loable que haya sido lo que usted estaba pidiendo. Es que no estaba pidiendo algo para mi región, estaba pidiendo la reconstrucción de mi región en una ley que lleva por título Ley de Reconstrucción Nacional. Pero en un artículo que no tiene que ver con la reconstrucción nacional, volvemos sobre el punto, por eso le pregunto, porque esto puede, de alguna manera, senador, y permítame el punto, distorsionar lo que la ciudadanía entiende respecto a la labor del parlamentario. Hay quienes, por supuesto, van a elogiar el que usted haya peleado para poder conseguir los recursos para reconstruir una región dañada, muy golpeada por los temporales, por los sistemas frontales, muy dañada, insisto, pero hay otros que consideran que lo que pudo haber hecho usted fue, de alguna manera, condicionar al gobierno, derechamente un chantaje, porque podría haberle faltado un voto, y en ese caso, ¿qué habría hecho usted? Si su voto hubiese sido el dirimente, y ahora sí recojo lo que usted planteaba, ¿qué hubiese hecho si su voto hubiese sido el dirimente? Yo tuve la fe, hasta el final, la fe del carbonero de que íbamos a lograr un acuerdo. Y estaba seguro porque lo habíamos conversado con el ministro de Hacienda, lo habíamos conversado con el ministro Alvarado, lo habíamos conversado con el presidente Kast durante la visita a nuestra región, y delante mío mandató al ministro Quirós a buscar un acuerdo. Y ese acuerdo lo logramos, de buena fe. Ahora, por eso, pero si su voto hubiese sido el dirimente, es una puerta que usted abrió hace un rato en la conversación, por eso me atrevo a preguntarle, ¿qué hubiese hecho si el suyo hubiese sido dirimente?
yo no podría haber votado en su trámite final a favor una ley que no considerara la reconstrucción de mi región, porque mi región es parte de Chile. Muy bien, ahí está la respuesta. Muchas gracias, senador. Déjeme, antes de terminar, déjeme preguntarle por un par de cosas sobre la región ahora propiamente tal, ¿no? Porque nosotros tenemos aquí una región que quedó no solamente muy dañada, y como bien decía usted, los cálculos llegan hasta los 700 millones de dólares, y son cálculos bien preliminares, ¿no? Todavía no sabemos exactamente cuál puede ser el balance final. ¿Cómo proyecta usted, considerando que además los tiempos del Congreso y los tiempos presupuestarios son bastante más largos que los reclamos de la gente, ¿no? La gente quiere las soluciones y las reparaciones ahora. ¿Cómo proyecta usted que va a ser esa reconstrucción? ¿Cuánto puede llegar a demorar? Bueno, por supuesto que hay un sentido de urgencia. Hay 12.000 viviendas que fueron afectadas. Ahora se está aplicando la ficha FIBE, que es muy importante para corroborar esa cifra de viviendas afectadas, Juan Manuel, y también el pago del bono de enseres, que es lo primero, ¿no? Gente que lo perdió todo, que pueda tener un bono en sus cuentas RUT para poder recuperarse. Los puentes mecanos, no vamos a poder esperar hasta el año 2027 para poder construir los puentes mecanos. Los puentes mecanos tienen que instalarse ahora, y eso lo conversamos con el ministro y el subsecretario de Obras Públicas. Entonces, hay tareas de reconectividad, de apoyo social a las familias que tienen que entregarse ahora, y eso se está considerando. Hay 6 puentes dañados que se van a demorar probablemente 2 o 3 años su reconstrucción definitiva, reconectar localidades. Bueno, todo eso está considerado en esta fórmula concreta de reconstrucción de la región de Coquimbo que acordamos ayer por escrito, para tranquilidad no mía, sino que de los habitantes de una región que ha sido muy postergada en distintos gobiernos, que ha visto pasar distintas oportunidades de inversión por al lado públicas y privadas que no se han concretado, y que necesita certezas respecto de su reconstrucción. El diario Tercera, publicado el otro día, decía que la izquierda y la derecha se pelean el voto decisivo de Matías Walker en un Senado empatado. ¿Le incomoda o le resulta cómoda esa posición de bisagra? No, yo siempre voy a actuar por convicciones, Juan Manuel. Así como me la jugué por un acuerdo en materia de pensiones, que Republicano estuvo en contra, así como me la jugué por el aumento del salario mínimo, así como marcamos una diferencia esta semana con Republicano respecto al proyecto de gestación subrogada, por ejemplo, que vamos a poner en tabla en la Comisión de Salud del Senado, que es un proyecto que presentamos con Jimena Rincón y que va en contra de la idea de republicanos de prohibir la gestación subrogada, así como me la jugué por el matrimonio igualitario. ¿Qué busca ese proyecto? A ver, detállame un poco eso. ¿Qué es lo que pretende? Lo que busca este proyecto que presentamos el año pasado, a diferencia del proyecto de republicanos que busca no solamente prohibir, sino que criminalizar la paternidad, lo que busca este proyecto es regular la gestación subrogada, obviamente impedir que se preste para fines comerciales, que permita a parejas poder tener una gestante subrogada que les permita tener familia. Y eso se regula con una serie de derechos, de obligaciones, de acuerdos por escrito, a propósito de acuerdos por escrito, y vamos a avanzar en este proyecto, y por eso suscribimos una carta a 28 parlamentarios, desde la UDI hasta el Partido Comunista, apoyando que Chile pueda debatir la gestación subrogada. ¿Y cómo puede regular, perdón que le pregunte, ¿cómo puede regular que no se preste para una transacción comercial? ¿De qué manera se puede regular? Porque hay tantas formas, ¿no?, de bypassear lo que podría terminar siendo efectivamente un pago a cambio de la gestación subrogada. Chile no tiene regulado la gestación subrogada, tiene que regularse, a diferencia de otros países, no prohibirse. Se establece que hay un derecho a que se reembolsen los gastos del parto, los gastos de la gestación, pero que en ningún caso haya un lucro, ¿no?, por la gestación subrogada. Se establece como requisito que la mujer gestante haya tenido un embarazo previo, haya tenido un hijo previamente, es decir, se establece como excepción. Y estamos pensando en el caso de una mujer, también de una pareja del
mismo sexo, a propósito del matrimonio igualitario, que quieran tener familia, que no puedan tener, y que haya una hermana, una amiga que esté dispuesta, ¿no es cierto?, a hacer esa gestación subrogada con el objeto de que esa pareja pueda tener familia, pueda tener hijos. Cuando el propio gobierno está impulsando el plan Chile Renace, nosotros decimos, bueno, Chile tiene que renacer para todos sus hijos, independientemente de la conformación de la familia. Así que vamos a avanzar en este proyecto, y ahí, por ejemplo, hemos marcado una diferencia con republicanos. Entonces, respondiendo a la pregunta, Juan Manuel, yo siempre voy a tener total autonomía en mis decisiones como legislador, así como voté en contra la acusación constitucional contra el presidente Piñera en pleno estallido social, porque fue un intento de golpe de Estado, como lo ha dicho Sergio Mico. Siempre voy a actuar con autonomía. Muy bien, senador, muchas gracias por conversar estos minutos con nosotros. Muchas gracias, Juan Manuel, que tenga un buen día. El senador por la región de Coquimbo, Matías Walker, esta mañana aquí en Ahora es Cuando la Infinita, 7:23 minutos.